Paul Ricca no fue el más visible, pero sí uno de los más decisivos. En las sombras de Chicago, supo transformar la violencia desbordada de los años 20 en un poder calculado, discreto y duradero. Con voz serena y mirada fría, se convirtió en el estratega silencioso capaz de imponer respeto sin necesidad de alardes ni titulares. No buscó la gloria, pero terminó siendo el arquitecto oculto de un imperio criminal que sobrevivió décadas. Esta es la historia de Paul Ricca, el enforcer silencioso, el hombre que controló la mafia desde la penumbra. Paul Ricca nació como Felice de Lucia el 14 de noviembre de 1897 en Nápoles, Campania, hijo de Antonio y María Annunziata de Lucia. Creció en un hogar humilde, rodeado de sus 4 hermanas menores, en un ambiente marcado por la dureza de la vida napolitana de principios del siglo XX. Desde muy joven, Ricca se vio atraído por las sombras del crimen y a los 17 años ya trabajaba para la Camorra, la poderosa organización criminal de su ciudad natal. En 1915, siguiendo órdenes de la mafia local, apuñaló hasta la muerte a Emilio Parrillo. Años más tarde, afirmaría que el motivo fue personal. Parrillo había roto un compromiso con una de sus hermanas, lo que en aquella sociedad significaba una afrenta imperdonable. Sin embargo, para las autoridades italianas no había duda. Ricca fue declarado culpable de asesinato en 1917 y condenado a prisión. Cumplió apenas 2 años, pero al recuperar la libertad volvió a la violencia. Localizó a Vincenzo Capasso, quien había testificado en su contra durante el juicio, y lo asesinó brutalmente cortándole la garganta. Sabiendo que su destino en Italia estaba sentenciado, huyó. Adoptó el nombre falso de Paul Maglio y tras pasar un tiempo en Cuba, logró embarcarse hacia Estados Unidos. El 10 de agosto de 1920 desembarcó en Nueva York, llevando consigo poco más que un pasado de sangre y la astucia que lo acompañaría de por vida. Durante su estancia en Cuba, había conocido a Joseph Esposito, un político ítalo-estadounidense profundamente implicado en el contrabando, la extorsión y el crimen organizado laboral en Chicago durante la era de la Prohibición. Esposito, que además era dueño del restaurante Bella Napoli, vio en el joven napolitano un aliado útil. Cuando Ricca llegó a Estados Unidos, fue Esposito quien lo llevó a Chicago y lo puso a trabajar en el contrabando de whisky cubano y de licor ilegal procedente de Kentucky hacia la ciudad. La disciplina, la reserva y la astucia de Ricca impresionaron a su protector. Para mantenerlo cerca, Esposito le dio el cargo de maître en el Bella Napoli, lo que le valió el apodo de El Camarero. Pero aquel restaurante era mucho más que un lugar de trabajo. Se trataba de un punto de encuentro habitual para políticos corruptos y gánsteres, entre ellos algunos de los hombres más poderosos de Chicago. Ese entorno abrió a Ricca las puertas de un mundo más grande. A través de viejas amistades con napolitanos que habían regresado de Italia y con nuevos contactos en el AMPA local, pronto abandonó el uniforme de camarero para unirse a la temida South Side Gang, donde comenzaría a forjarse su verdadera reputación. Ricca ascendió con rapidez en las filas del crimen organizado de Chicago. Un episodio temprano que contribuyó a cimentar su reputación ocurrió el 20 de septiembre de 1926, frente al cuartel general de Al Capone en el Hotel Hawthorne de Cicero, Illinois. Aquella tarde, mientras Al Capone comía en el restaurante contiguo al hotel y Ricca se disponía a entrar para reunirse con él, varios vehículos cargados de gánsteres del North Side, enemigos jurados de Al Capone, se detuvieron frente al lugar y comenzaron a disparar ráfagas de ametralladora Thompson contra la fachada. El caos se desató en cuestión de segundos. Ricca, percibiendo el peligro inmediato, corrió hacia el comedor y alcanzó a advertirle a Capone justo a tiempo para que se agachara y evitara ser alcanzado por las balas. En el intercambio, Ricca recibió un disparo en el hombro izquierdo. Cuando llegó la policía y le pidió su nombre, él respondió con un alias, Luis Barco. Ese gesto heroico le valió la gratitud eterna de Al Capone, quien lo elogió públicamente. La relación entre ambos se estrechó y en 1927 Capone incluso aceptó ser padrino en la boda de Ricca con Nancy Emily Gigante. El círculo de influencia de Ricca creció rápidamente.
En 1929 acompañó a Al Capone a la conferencia de Atlantic City, la primera gran reunión de las principales bandas criminales de Estados Unidos, que buscaba coordinar negocios y evitar guerras innecesarias. Esa cumbre marcó un punto de inflexión. Por primera vez, los jefes mafiosos más poderosos del país intentaban organizarse bajo reglas comunes, con Al Capone y Rica representando a Chicago como actores de peso. Al año siguiente, en plena guerra de Castellamarese en Nueva York, Capone confió en Rica como emisario para representar a Chicago en las conversaciones de paz. El conflicto, iniciado en 1930, enfrentaba a dos facciones poderosas. Por un lado, Joe Masseria, respaldado por los viejos padrinos tradicionales de Nueva York, y por el otro, Salvatore Maranzano, apoyado por numerosos sicilianos recién llegados, muchos de ellos de Castellammare del Golfo. La guerra fue sangrienta y caótica. Decenas de asesinatos en las calles, traiciones constantes y un clima de inseguridad que afectaba incluso a los negocios más rentables, como el contrabando y el juego clandestino. Al Capone, pragmático como siempre, sabía que si la guerra continuaba, no solo pondría en peligro el equilibrio criminal de Nueva York, sino también el de Chicago y otras ciudades donde las organizaciones dependían de rutas seguras para el tráfico de alcohol en plena prohibición. Por ello, envió a Rica, un hombre de confianza y con gran habilidad diplomática, a reunirse con los líderes de ambas facciones. Rica no era un simple observador, su presencia representaba la voz de Capone y, en consecuencia, de la poderosa organización de Chicago, cuya influencia ya se extendía más allá del Medio Oeste. Para los combatientes de Nueva York, la intervención de un enviado externo era una señal clara de que el resto del país exigía una solución. Rica escuchó de primera mano las posturas de Masseria y Maranzano y transmitió el mensaje de Capone. La guerra debía terminar antes de que todos los involucrados perdieran más de lo que podían ganar. Si bien Rica no fue quien dictó los acuerdos finales, su participación fortaleció su prestigio como mediador y estratega. Fue testigo directo del desenlace del conflicto, la traición y muerte de Joe Masseria en 1931, seguida poco después por el asesinato de Maranzano, lo que abrió paso al ascenso de Charles Lucky Luciano y la creación de la Comisión, el nuevo órgano rector de la Cosa Nostra en Estados Unidos. Para los mafiosos de la época, el nombre de Paul Rica quedó asociado a un hombre capaz de moverse en medio de una de las guerras más sangrientas de la mafia estadounidense sin mancharse las manos y ganando respeto en el proceso. Con la creación del Sindicato Nacional del Crimen en 1931, Rica se consolidó como una figura de peso dentro de la mafia estadounidense. Ese mismo año, la caída de Al Capone cambió para siempre el rumbo de la organización de Chicago. Capone fue condenado por evasión fiscal y sentenciado a 11 años de prisión federal, poniendo fin a una era marcada por su violencia y su afán de protagonismo. En apariencia, el liderazgo pasó a manos de Frank Nitti, un veterano de confianza que había servido como lugarteniente cercano de Capone. Nitti era conocido por su carácter frío, su lealtad a la familia y su experiencia en el contrabando durante la Prohibición. Sin embargo, también era un hombre con limitaciones claras. Su salud era frágil y, a diferencia de Capone, carecía del magnetismo y la energía para mantener unida a toda la organización. En los primeros meses tras la condena de Capone, Nitti intentó asumir la jefatura, pero pronto quedó claro que su poder era más nominal que real. La policía y el FBI lo vigilaban constantemente, lo que le impedía moverse con libertad, y además cargaba con la presión de mantener la paz con otros jefes del crimen organizado en un momento crítico de transición. Esa debilidad fue el terreno perfecto para que Paul Rica, que hasta entonces había actuado como segundo plano y estratega, comenzara a imponer su influencia de manera cada vez más evidente. Incluso figuras de gran envergadura dentro del emergente Sindicato Nacional del Crimen, como Charles Luciano y Meyer Lansky, entendieron rápidamente la situación real en Chicago. Luciano, que había consolidado en Nueva York una red criminal moderna y corporativa tras destronar al viejo orden mafioso, veía en Rica a un hombre sereno, calculador y capaz de mantener unido el emporio que Capone había levantado. Lansky, por su parte, con su mentalidad financiera y su visión a largo plazo para transformar la mafia en un verdadero consorcio nacional, también percibió que, aunque Frank Nitti ostentaba públicamente el título de jefe y era la cara visible de la organización,
carecía del temple y del carisma necesarios para gobernar en solitario. Ambos, Luciano y Lansky, que habían logrado convertir el crimen organizado en una estructura casi empresarial, con intereses repartidos en juegos, apuestas, narcotráfico y hasta inversiones legítimas, respetaban el equilibrio que Rica supo imponer tras la caída de Capone. Para ellos, era evidente que Nitti era apenas una fachada, un administrador útil, mientras que Rica era el verdadero árbitro de las decisiones estratégicas. Esa percepción no solo fortaleció el peso de Rica en Chicago, sino que también lo legitimó dentro del nuevo orden criminal que Luciano y Lansky estaban construyendo a nivel nacional. En abril de 1932, Rica compartía mesa con Luciano, Lansky y otros mafiosos de renombre frente al Hotel Congress de Chicago cuando fueron detenidos por la policía. Aunque todos fueron liberados por falta de pruebas, la fotografía tomada durante su arresto se convirtió en testimonio del alto nivel de confianza que la mafia neoyorquina depositaba en Rica. Para ellos no era simplemente un lugarteniente de Nitti, sino el verdadero rostro del poder en Chicago. De voz suave pero carácter implacable, Rica imponía respeto con pocas palabras. El periodista Carl Sifakis lo describió como uno de los mafiosos más arquetípicos producidos por la organización criminal de Chicago. Sin embargo, Rica aprendió de los errores de sus predecesores. A diferencia de Esposito y Capone, evitaba la ostentación y el exhibicionismo mediático que tanto habían atraído la atención de la prensa y las autoridades. Su estilo era el de un líder en las sombras, discreto, reservado y calculador. Aunque fue arrestado en varias ocasiones durante sus primeros años, incluido un episodio en enero de 1927, cuando lo detuvieron por portar un arma oculta y se tomó su primera fotografía policial, nunca enfrentó cargos graves hasta la década de 1940. Para sus asociados, ese bajo perfil judicial era motivo de envidia. Rica había logrado sobrevivir y prosperar en un mundo de violencia y traiciones sin cargar con el peso de un historial criminal voluminoso. A comienzos de la década de 1940, la organización de Chicago se vio envuelta en uno de los episodios más audaces de su historia, la extorsión a los grandes estudios de Hollywood. Frank Nitti convenció a Rica y al resto de la cúpula de participar en el plan. El encargado de ejecutar la operación fue Johnny el Guapo Rosselli, uno de los hombres más elegantes y carismáticos del outfit de Chicago, cuya misión consistió en extender la influencia de la organización en la costa oeste. Rosselli, cuyo verdadero nombre era Filippo Sacco, se había ganado la confianza de Paul Rica y Tony Accardo por la capacidad para moverse en ambientes sofisticados, cualidades que lo hacían ideal para manejar negocios lejos de la violencia abierta que caracterizaba a Chicago. Instalado en Los Ángeles, tomó el control del sindicato de proyectores y comenzó a ejercer presión directa sobre los grandes estudios cinematográficos. Bajo su mando, la mafia utilizó la amenaza de huelgas, sabotajes y conflictos laborales como un arma de extorsión. Rosselli sabía que una paralización en los cines o en la distribución de películas podía costar millones a los estudios y retrasar estrenos cruciales, por lo que la sola advertencia bastaba para forzar la cooperación. Ante la imposibilidad de arriesgarse a perder taquilla o prestigio, compañías de renombre como RKO, Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer y 20th Century Fox terminaron cediendo y desembolsando cientos de miles de dólares en sobornos, dejando en evidencia cómo la mafia había logrado penetrar en la industria del entretenimiento, un sector aparentemente lejano de los negocios ilícitos tradicionales. En los salones de Beverly Hills, Johnny Rosselli se presentaba como un productor de cine respetable, cultivando amistades con actores, directores y ejecutivos, mientras en la sombra ejercía como pieza clave del imperio criminal de Chicago. El negocio parecía imparable hasta que dos hombres clave, Willie Bayoff y George Brown, fueron arrestados y aceptaron testificar contra sus propios jefes. En marzo de 1943, Rica, Nitti y otros líderes fueron acusados formalmente de extorsión. El 18 de marzo de 1943, la cúpula se reunió para decidir cómo enfrentar la situación. Como el plan había sido idea de Nitti, Rica y los demás le exigieron que asumiera la culpa en solitario para protegerlos.
Nitti, atenazado por su claustrofobia extrema y aterrorizado por la posibilidad de ir a prisión, eligió otra salida. Al día siguiente, se suicidó de un disparo. Su muerte abrió el camino para que Paul Ricca se convirtiera en jefe oficial de la organización, con Tony Accardo como subjefe. La elección de Accardo no fue casualidad. Desde muy joven se inclinó hacia la delincuencia callejera, primero como pandillero en los barrios marginales del West Side. Su talento para la violencia lo llevó rápidamente a ganarse un lugar entre los hombres de confianza de Al Capone. De hecho, se ganó el apodo de Joe Butters después de que Capone lo elogiara tras verlo ejecutar brutalmente a dos traidores con un bate de béisbol, afirmando con admiración: "These kids are real Joe Butters". Tras la caída de Capone, Accardo se mantuvo dentro del núcleo duro de la organización, trabajando como ejecutor bajo Frank Nitti y, al mismo tiempo, comenzando a desarrollar una visión más empresarial del crimen. Su reputación de hombre leal, discreto y eficaz lo convirtió en alguien imprescindible para Ricca, quien supo ver en él un complemento ideal. Accardo aportaba la capacidad de imponer respeto en las calles, mientras que Ricca manejaba las estrategias y decisiones de alto nivel desde las sombras. Con el ascenso de Ricca a la jefatura, Accardo fue nombrado oficialmente su subjefe. Era un cargo más que simbólico. Representaba el reconocimiento de su trayectoria y al mismo tiempo la confianza plena de Ricca. A diferencia de otros capos temperamentales, Accardo era calculador, paciente y disciplinado. Prefería mantenerse lejos de los reflectores, cultivando un estilo bajo perfil muy similar al de su nuevo jefe. Juntos instauraron un modelo de liderazgo único en la mafia de Chicago. Durante las siguientes 3 décadas gobernaron en tándem. Ricca como la mente estratégica y Accardo como el ejecutor que aseguraba que las órdenes se cumplieran. Esta dupla no solo garantizó la continuidad tras la muerte de Nitti, sino que convirtió a la Chicago Outfit en la organización más estable de todo Estados Unidos. El 30 de diciembre de 1943, Ricca no pudo eludir por completo la justicia, fue declarado culpable de extorsión y condenado a 10 años en una prisión federal. Inició su condena en la penitenciaría de Atlanta, donde el clima era hostil para los internos italianos. Durante este periodo de reclusión, también quedó marcado un episodio singular. Su lugarteniente y consejero legal, Philip D'Andrea, fue agredido físicamente por un alcaide en medio de una discusión. Más allá de la violencia puntual, aquel incidente simbolizó cómo incluso figuras de peso dentro del outfit podían ser humilladas y sometidas en prisión, en un entorno donde la jerarquía y la disciplina estaban en manos de los custodios estatales. Ricca temió por su vida y movió sus influencias para ser trasladado a Leavenworth, Kansas. A través de contactos en San Luis, Missouri, se sospecha que el abogado Paul Dillon pagó sobornos para que el traslado se concretara. En mayo de 1945, contra la recomendación de los alcaides, Ricca y sus hombres llegaron finalmente a Leavenworth. Durante este periodo, Ricca también resolvió problemas con el Servicio de Impuestos Internos, llegando a un acuerdo por deudas fiscales. 2 años después, el 13 de agosto de 1947, tras una semana de deliberaciones, obtuvo la libertad condicional junto a otros implicados, bajo una condición crucial: no podía tener contacto con mafiosos. De manera formal, Accardo pasó a ocupar la jefatura, pero todos sabían que Ricca seguía moviendo los hilos desde las sombras. Se estableció entonces un modelo casi único en la historia de la mafia estadounidense: un reparto de poder real. Ninguna decisión importante, ni negocio ni asesinato, se llevaba a cabo sin la aprobación de Ricca. El hombre de voz suave y perfil bajo se convirtió en el estratega invisible de Chicago, gobernando sin necesidad de aparecer en los titulares. A principios de la década de 1950, Paul Ricca comenzó a delegar progresivamente en Tony Accardo la responsabilidad del manejo diario de la organización. Era un movimiento calculado. Mantenerse en un segundo plano le permitía conservar poder sin exponerse demasiado. Sin embargo, en 1957, Ricca sorprendió a todos al anunciar que quería que Sam Giancana, uno de sus protegidos, asumiera la jefatura formal.
Accardo enfrentaba problemas legales por evasión fiscal y Rica, siempre pragmático, consideraba necesario apartarlo de la luz pública. El liderazgo de Giancana no surgió de manera espontánea, sino como parte de un plan cuidadosamente tejido. Durante los años 30 se convirtió en conductor y luego en pistolero para la Outfit, destacándose por su eficacia en los trabajos sucios. En poco tiempo ganó fama como uno de los sicarios más temidos de la organización. Conocido como Mooney por su temperamento impredecible, Giancana también demostró una gran habilidad para hacer dinero. Tras la era de Al Capone y Nitti, supo adaptarse al nuevo enfoque de Rica y Accardo, diversificando los negocios hacia las apuestas ilegales, el control de sindicatos y más tarde el floreciente negocio de Las Vegas. Su carisma, aunque muchas veces teñido de arrogancia, lo convirtió en un personaje que sabía moverse tanto en los bajos fondos como en ambientes más sofisticados. La relación cercana con Rica fue decisiva para su ascenso. Giancana no solo era leal, sino que también aportaba energía y contactos en las nuevas generaciones de mafiosos. Rica veía en él la oportunidad de renovar la cúpula de la Outfit sin perder control. Accardo y él seguirían manejando las riendas desde las sombras, mientras Giancana asumía la cara visible de la jefatura. Así, a finales de los años 50, Giancana tomó el mando formal de la organización de Chicago. Bajo su liderazgo, la Outfit expandió su influencia en Las Vegas, reforzó lazos con la mafia de la costa este y, según diversas investigaciones, incluso se vio involucrada en conspiraciones con la CIA durante la Guerra Fría, particularmente en planes para eliminar a Fidel Castro. No obstante, su estilo de vida extravagante y sus constantes apariciones en los titulares no tenía nada que ver con la discreción tradicional de Rica y Accardo. Esto terminaría generando tensiones dentro de la propia organización, aunque en sus primeros años como jefe formal consolidó a Chicago como una de las familias más poderosas del país. Aunque incómodo con este retroceso, Accardo aceptó la decisión y se unió a Rica en una especie de semi-retiro. Aún así, ambos mantuvieron el control absoluto. Ningún negocio importante, y mucho menos un asesinato, podía ejecutarse sin su autorización. Desde las sombras, su estrategia resultó más efectiva que la de Al Capone. Evitaron condenas largas y mantuvieron la estructura del grupo sólida durante décadas. Con el paso de los años y a medida que Rica envejecía, Accardo fue asumiendo más peso en las decisiones de alto nivel. Finalmente, en 1966, tomó la determinación de desplazar a Giancana y reemplazarlo por Sam Battaglia, reafirmando que el verdadero poder seguía residiendo en la vieja guardia. Battaglia, conocido como Tits, era un mafioso de la vieja escuela que había iniciado su carrera en los años de Al Capone y escalado posiciones gracias a su lealtad, brutalidad y capacidad para generar dinero. Su reputación de hombre duro lo convertía en un ejecutor respetado y temido, aunque carecía del carisma y las conexiones internacionales que había cultivado Giancana. Cuando tomó las riendas de la organización, Battaglia se encontró con una estructura sólida diseñada por Rica y Accardo, donde el verdadero poder seguía en manos de estos dos jefes veteranos. Su rol era más administrativo que independiente: dirigir el día a día, mantener el flujo de dinero y asegurar que las operaciones no atrajeran atención innecesaria de las autoridades. Sin embargo, su temperamento agresivo y su falta de diplomacia con los aliados hicieron que su liderazgo fuera visto como una etapa transitoria, más funcional que visionaria. El poder de Rica, sin embargo, no lo blindó de los tribunales. En 1957, el gobierno federal lo acusó de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos bajo el alias de Paul Maglio. 3 años antes, las autoridades habían encontrado al verdadero Maglio en Chicago y lo llevaron a declarar, lo que llevó a que se revocara la ciudadanía de Rica. Una orden de deportación fue emitida, pero posteriormente anulada. En 1959, Rica fue hallado culpable de evasión fiscal y condenado a 9 años de prisión federal. Sin embargo, solo cumplió 27 meses antes de recuperar la libertad. En 1965 volvió a ser acusado de evasión fiscal, esta vez declarando que sus ingresos, más de $80,000 en 1963, provenían de apuestas en el hipódromo. Sorprendentemente, fue absuelto.
La vida de Paul Ricca llegó a su fin el 11 de octubre de 1972, cuando un ataque cardíaco lo sorprendió en el Hospital St. Luke de Chicago. Fue sepultado en el cementerio Queen of Heaven, en Hillside, Illinois. Con él se apagaba una era silenciosa pero decisiva en la historia del crimen organizado, la del hombre que nunca necesitó levantar la voz, que desde las sombras controló los destinos del outfit y que diseñó un modelo de poder que mantuvo a la mafia de Chicago como la más estable de todo Estados Unidos. Pero Ricca no fue el único en marcar el rumbo tras la caída de Capone. Frank Nitti, conocido como el Ejecutor, asumió el mando visible en tiempos de persecución y presión constante. Temido por su dureza, se convirtió en el rostro público del outfit, aunque ese mismo peso lo empujó a un desenlace inevitable. Dos hombres, dos caminos distintos, pero un mismo legado: transformar la herencia de Capone en una nueva era para la mafia de Chicago. Y si quieres conocer en detalle cómo fue la caída de Frank Nitti, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla.